¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí compartiendo una lección más aquí en GIC Paraguay, Inverse en español. Qué bendición de poder compartir contigo en este momento el resumen de la lección de escuela sabática de este trimestre. Este trimestre estuvimos hablando de algo bastante interesante, renovar la mente. En este sentido, renovar la mente en esta lección de esta semana, la lección número 11, vamos a hablar sobre afrontar el duelo. Para eso, te quiero invitar ahí donde tú estás para poder inclinar el rostro y hacer una oración y poder hablar con Dios para poder comprender un poco del tema que estuvimos aprendiendo a lo largo de esta semana. Y así poder analizar los puntos importantes que Dios quiere que nosotros podamos tener en nuestro corazón y poder implementarlo en nuestras vidas. Vamos ahora ahí donde estamos, vamos a inclinar el rostro. Oremos, querido amantísimo Padre, Señor, te alabamos por las maravillas que nos das de poder estar aquí ante tu presencia, de poder hacer este resumen de la escuela sabática, Señor. Pido una bendición especial por las personas que están viendo, que están escuchando en este momento la lección, que sea de gran utilidad, Señor, lo que vamos a aprender y que tu mano protectora esté con nosotros y podamos entender lo que tienes para nosotros en este momento. Todas estas cosas te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, la lección número 11 es una lección bastante interesante de cómo poder renovar la mente, pero a través de afrontar el duelo. Seguramente alguna vez has tenido que pasar por una situación complicada, por una situación difícil. De repente has perdido a un ser querido, una persona llegada, o si no tuviste ese momento, tuviste a alguien cercano que tuvo esa pérdida. Ahora, ¿cuál es la reacción primera cuando nosotros encontramos a una persona que tiene una pérdida grande de un ser querido, que sabe que no lo va más a volver a ver aquí en este momento en la tierra hasta que Cristo vuelva? Muchas veces agarramos y le decimos, volverás a verla nuevamente. O capaz de repente esta persona estaba con una enfermedad terminal y las palabras que salen de la boca es, Dios es tan bueno en permitir que se haya ido tan rápido y sin ningún dolor. Son palabras que de repente utilizamos para poder tranquilizar los ánimos de aquellas personas que perdieron a seres amados y seres queridos. Pero la lección de esta semana nos hizo entender y comprender que nunca sabemos cómo nos afectará el dolor hasta que lo experimentamos en carne propia. A veces, simplemente es importante poder estar presente y no decir nada. Es la mejor ayuda y el apoyo de mejor calidad que podemos nosotros ofrecer. ¿Qué cosa? Un momento de estar al lado de la persona y estar en silencio. Cuán difícil es. A veces pensamos que necesitamos hablarle a la persona en cuanto ella solamente necesita de nuestra presencia y estar ahí para apoyarla en el momento de mayor dificultad. Los tesalonicenses pasaron por este momento y es ahí donde Pablo tenía una palabra para ellos. Por eso te quiero hacer esta pregunta que la lección nos lanza. ¿Cuál es la diferencia entre cómo se entristecen los creyentes enlutados y cómo se entristecen los incrédulos en el duelo? ¿Saben cuál es la diferencia? Pablo lo explicó en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quienes, de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué le dijo Pablo a los tesalonicenses en ese momento de dolor? Solamente le dijo, queridos, yo quiero que ustedes entiendan que no ignoremos a aquellos a los que duermen. Tenemos que entristecernos. ¿Es bueno entristecerse? Sí, hay momentos de duelo y hay momentos de dolor, pero también hay momentos que tenemos que saber que tenemos una esperanza. Y es ahí de repente que nosotros como cristianos, como jóvenes cristianos, necesitamos tomar una pauta y necesitamos tomar un desafío. Y la lección nos aborda y nos muestra eso. Como por ejemplo,
Hay un don muy valioso, el don del silencio. Ese don lo experimentó justamente Job. Cuando Job no comprendía la batalla espiritual que él estaba librando, dice en el capítulo 1 y capítulo 2 de Job, cuando Job perdió todo, Job lo perdió todo. Job perdió su familia, Job perdió sus riquezas, incluso Job perdió ¿qué cosa? Su enfermedad. Y en medio de todo ese dolor, se encontraron y vinieron sus amigos. Sus amigos hicieron lo correcto al principio. Cuenta la historia que ellos quedaron en silencio y lo acompañaron en su dolor. Pero cuando abrieron la boca, en vez de ser ayuda, fueron tropiezo, porque empezaron a decir barbaridades. Entonces, muchas veces es importante poder comprender hasta qué punto yo estoy apoyando a la persona que está afrontando un dolor muy grande. A veces esa persona no necesita muchas palabras, sino necesita solamente una palmadita en la espalda, un abrazo y estar en compañía de esa persona. La lección nos muestra cuán importante a veces nosotros nos esforzamos en dar respuestas cuando en realidad no la tenemos. El dolor más profundo se produce ¿dónde? En el silencio. Cuando hablamos demasiado pronto, ¿saben qué pasa? Le quitamos a la persona, ¿qué cosa? La oportunidad de procesar su dolor a un nivel que va más allá de las palabras. Por eso, el dolor es algo que no se va a ir. Desde que entró el pecado a este mundo, sabemos que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Es por eso que el dolor siempre va a existir hasta que Cristo vuelva. Porque ese versículo sigue diciendo, la paga del pecado es muerte. Pero después que dice, más la dádiva eterna es qué cosa, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que hay versículos que nos pueden ayudar a poder tener qué cosa, una claridad y poder dar ánimo a las personas. A veces con un simple versículo podemos ayudar a una persona en ese momento de sufrimiento, de dolor que está pasando, en ese momento de luto. Por eso que quiero compartirte este versículo de Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Quiero que busque ahí en tu Biblia conmigo, Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, que dice lo siguiente. Jehová va delante, dice de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Jehová estará con nosotros en el momento de mayor dolor. Jehová, por más que de repente a veces no lo escuchemos, Él está ahí, Él está apoyándonos, está con nosotros y está para cada momento. ¿Saben por qué? Porque el mismo Jesús también atravesó por un dolor profundo. Cuando Jesús anhelaba la compañía y el apoyo de sus amigos en aquella hora oscura en la cual él tenía que tomar la gran decisión de que de decidir entregar su vida completa para salvación de la humanidad. En su mayor dolor, Jesús buscó ¿qué cosa? Compasión humana. Dice Mateo capítulo 26, versículo 38. Él tenía una tristeza de muerte, dice. Imagínate el dolor que sentía Jesús en su corazón. Jesús anhelaba que sus allegados estuvieran presentes también y atravesaran con él su aflicción. Por eso en el Getsemaní, en su momento de mayor dolor, bajaron con él Moisés y Elías para poder estar ahí en ese momento de mayor dolor, de sufrimiento, y en el momento de tomar la mayor y más grande decisión, que era qué cosa, entregar su propia vida para poder salvarte a ti y para poder salvarme a mí. Entonces imagínate lo que Dios realmente sintió también en ese momento. Entonces, no es un sentimiento nada más que el ser humano allega y agarra, sino que también el mismo Jesús llegó a sentir. Y en el momento de más angustia y dolor que Jesús estaba clavado en la cruz, él exclamó, Padre, Abba Padre, ¿dónde estás? Él buscó a su padre, pero el pecado que hizo lo separó. Ahora, imagínate,
Jesús también buscaba. En este momento necesitaba que podamos estar, que pueda estar realmente una persona llegada ahí. Ahora, imagínate, nos toca a nosotros, como cristianos, ¿qué cosa? Poder ayudar al afligido. A veces con una palabrita nada más de ánimo. Otras veces acercándonos y qué? Y orando por la persona. Voy a orar por ti. Ora verdaderamente por esa persona en ese momento de mayor dolor y de sufrimiento. Vas a ver cómo Dios va a hacer milagros realmente para poder sanar ese corazón dolido y quebrantado. A veces, cuando oramos con y por los que están enlutados, puede que ni siquiera sepamos por qué orar, pero al hacerlo podemos confiar que el Espíritu Santo y los ángeles nos ayudarán a ministrar y a proporcionar el consuelo que la persona está necesitando en ese momento. Así que, querido amigo, en el momento de dolor, en el momento de mayor tristeza, ahora tenemos las armas para poder trabajar, para poder estar en paz. Como decía Pablo, ¿verdad? No entristezcáis como entristece el mundo. Tenemos esperanza. ¿Hay dolor en el corazón? Hay. Hay que afrontar el duelo. Hay que afrontar el duelo. Hay maneras de afrontar el duelo. Hay maneras de afrontar el duelo también. Y hay maneras también de poder ayudar a esas personas a poder enfrentar el duelo. Así que esta lección fue maravillosa. Espero que podamos realmente ser de utilidad para las personas que hoy en día están necesitando de esa esperanza, que podamos ser canales de bendición y de luz para las personas. Es por eso que en este momento te animo a ti a poder ser ese canal de mayor bendición y que el Señor pueda utilizarte, o de repente si estás pasando algún dolor muy grande, el Señor pueda calmar tu corazón en este momento. Por eso te quiero invitar a orar para poder culminar este momento de reflexión de la lección que estuvimos estudiando y que el Señor pueda bendecirnos y podamos realmente seguir aprendiendo mucho más de su palabra. Vamos a orar ahí donde estamos, ¿te parece? Oremos, querido amantísimo Padre, gracias por esta hermosa lección que nos regalaste, de poder realmente comprender la importancia de poder ayudar a otros en su dolor, a veces con una palabra de ánimo nada más, otras veces estando en compañía, sin decir nada, Señor, solamente apoyando y estando en el lugar correcto para darle el apoyo que necesita. Otras veces orando a la distancia o orando en todo momento para que su corazón pueda estar tranquilo y que tú puedas obrar en él. Así que, Señor, ayúdanos a comprender que esta lección nos ayuda a poder entender y a seguir preparándonos para ser mejores cristianos y estar listos para cuando tú vengas, Señor, a buscarnos. Así que, por favor, bendícenos, Señor. Guárdanos en esta noche y líbranos, Señor, y que podamos realmente tener las mayores bendiciones del cielo. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga. Esto fue GIC Paraguay Inverse en español. Seguí estudiando tu lección. ¿Está bien? Nos volvemos a encontrar en un programa más. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.